que los que no pudieron estar hoy puedan igual tener acceso a lo que estamos trabajando. Bueno, vuelvo a compartir. A ver. Ahora vamos a ver. Vuelvo a compartir cualquier cosa ahora. Creo que no hay problema. Con esto creo que ya habíamos terminado, ¿no es cierto? Ya creo que estábamos con todo terminado. No hay problema. A ver si tenemos algo más. ¿Alguna duda, alguna consulta con respecto a esto? No. De a uno me dicen. No. Bien. Ya que estamos, podemos usar. A ver si tengo. Déjenme ver un segundito. Voy a mirar. El otro ejercicio. Bueno, podemos ver el otro ejercicio. A ver. Voy a cambiar de pantalla, entonces voy a dejar de presentar esta. Ay, no. Cierto que siempre que hago lo mismo, no, tiene un defecto que no sé por qué me saca de la reunión. Pero ahora vamos a entrar de vuelta. Vamos a ver otro ejercicio un poquitín más complicado que este que habíamos visto, que es este que tenemos acá. Fíjense que no hay mayores complejidades que las que ya vimos, ¿sí? No hay mayores complejidades que las que ya vimos. Simplemente este ejercicio tiene incorporado ahora en serie un generador de corriente y uno de tensión. ¿Estamos? ¿Lo ven en la última malla? ¿Cuántas mallas tiene este circuito? Elementales. ¿Cuántas ecuaciones necesito para este circuito? 3. 3. ¿Por qué? Porque hago 3 cortes, ¿sí? Hago 3 cortes y las tengo abiertas a las 3 mallas. Miren, como sea, digamos, lo puedo elegir como quiera yo, pero puedo decir, con esta que está acá, abro esta malla, ¿sí? Porque en realidad por acá sigue circulando corriente. Por acá sigue circulando corriente. Así que necesito abrir esta. Son 2 cortaduras y todavía me queda corriente circulando por acá. Así que 3 cortaduras y abrí todas las mallas posibles. Ese es el mejor, me parece a mí, método, al menos el más sencillo, sin entrar a medir ecuaciones matemáticas y cálculos matemáticos que por ahí esa fórmula no se cumple en todos los casos. Guarda con eso, no se cumple. Hay algunas esa ecuación no se cumple en todos los casos. Esto hasta ahora no he encontrado ningún caso en el cual no se cumpla. ¿Estamos? Pero bueno, vamos a mirar, ya que estamos, vamos a mirar cómo se resolvería este circuito, a ver si tenemos alguna particularidad. Supongamos que yo quiera elegir las mallas. ¿Cómo elegirían las mallas? A ver, díganme, pero elaborémoslo bien para ver que se cumpla lo que dijimos hoy. ¿Cómo elegimos las mallas? Tenemos que elegir 3. ¿Cómo las elegimos? Díganme, ustedes. ¿Cómo elegirían las mallas? Guarda con la elección, ¿eh? Guarda con la elección, porque, a ver, ¿por qué digo esto? Vamos a suponer que yo eligiera, las mallas de esta forma. A ver, vamos a suponer que yo eligiera, perdón, voy a cerrar esto que ya me molesta. Ahí está. Ahora sí quedo con este. Bien, vamos a suponer que yo eligiera las mallas. Bueno, vamos a hacerlo más grande, un poquito más grande. Vamos a suponer que yo eligiera las mallas así, de esta forma. Y sub 1. Un poco, esto está medio grosero. Ahí. Y sub 1. Y sub 2. Y sub 2. ¿Todos de acuerdo con eso hasta ahí? E I sub 3 la elijo así.
también elegí digamos, están convenientemente, bien están siempre, son 3, mientras que no meta la gamba, me tengo que asegurar de que cada elemento del circuito esté recorrido por al menos una corriente, lo que dijimos, creo que era Iván el que me había respondido correctamente de esa manera, estaba bien, me tengo que asegurar de que todas las corrientes circulen por todos los elementos que componen el circuito. O sea, tengo que asegurarme que todos los elementos que componen el circuito estén recorridos por al menos una corriente de medio. Ni que hablar. Se dan cuenta que esta condición la verifica. ¿Es conveniente esta elección o se podría hacer una mejor? No es conveniente porque la corriente I3 no sabes cuánto vale, mientras que si tomaras una malla exterior, digamos, sin pasar por las dos fuentes de corriente, podrías fijarla. La corriente I3, ¿por qué no sabes cuánto vale? Porque tenés dos fuentes de tensión que van para el sentido opuesto. En ese caso sería 0, no la podés, no podés sacar un valor, no sé si me explico. No, para. A ver, para. Razoná conmigo. I sub 3 viene por acá, mirá. ¿La ves? Sí. ¿Y por dónde pasa? Pero pasa por ambas fuentes, si te fijas. ¿Sí? O veo mal yo. No. Por la fuente de tensión y la de corriente decís vos. Claro. ¿Y quién manda? No. Pasa por las dos fuentes de corriente. Vos ahí tendrías dos corrientes de 3 amperes que se estarían anulando y eso no es muy conveniente. Bueno, la idea está bien, pero fíjate que I sub 3 vale 3. I sub 3 vale 3 porque I sub 3 pasa sola por la de 3 amperes. El problema es cuánto vale I sub 2, en realidad, no I sub 3. I sub 3 vale 3 de cajón, porque al pasar por esta... ¿Y por qué vale 3 y no menos 3? Porque está en el mismo sentido, va para el mismo lado, ¿ves? Pero fíjate que por la otra fuente de corriente pasa con sentido opuesto, ¿entendés Ahí lo que yo digo? ahí está. Espera. Ahí tenés un problema. Sí, pero el problema lo tenés, espera, mirá, vamos a seguir. Lo sigo hasta acá. ¿Sí? El problema lo tenés en esta. Claro. En realidad no lo tenés, pero lo podés resolver, pero no importa. Pero fíjate esto. Está bien, porque es lo que yo dije. Sobre esta fuente, sobre la última que yo marqué, tenés el problema de que I sub 2 va en el mismo sentido que los 3 amperes, I sub 2, pero I sub 3 va en el mismo sentido, I sub 3 va en sentido contrario y es la diferencia entre las dos, tiene que dar 3 amperes. ¿Está? Y ahí sí no sabes. Sobre esta de 3 amperes no sabes cuánto vale. Pero ¿qué ventaja tenés? ¿Qué ventaja tenés? ¿Qué podrías sí decir? Mirá las ecuaciones como las escribimos. Te la deduzco. Vos decís que I sub 2 es 3 amperes. Perdón, 0. No, 6, porque Ahí 6 está, amperes. sí, 6, sí. Viste que uno se tienta a decir que es 0, está bien. Estaría bueno. También podría haber sido 0 si la elijo al revés. Si la elijo al revés, ¿sí? Obligado te daba 0. ¿Se entiende o no? ¿Te das cuenta, Iván? Me parece Sí, se entiende. ¿Entiende el resto de los chicos? Aparte de los que estamos en esta conversación. ¿Me van siguiendo? ¿Nos van siguiendo? ¿Van viendo por qué? Miren, si I sub 2 menos I sub 3 tiene que dar 3 amperes también. Y I sub 3 ya sé que da 3 amperes porque pasa sola por el de afuera, por el generador de afuera. I sub 2 está obligado a hacer 6 amperes. Pero esto no pasa siempre. No pasa siempre. De hecho, si yo acá no tuviera este generador, si yo hiciera esto y lo reemplazo por un cortocircuito y no tengo ese generador, me boxié solo. ¿Se entiende? Le hice pasar dos corrientes al generador del medio
y me quedé sin saber cuánto vale la corriente, sé que la suma de las dos, digamos, la resta de las dos me da 3 amperes, pero no sé cuánto vale I sub 3. Si no existiera este generador de corriente de 3 amperes de acá afuera, si no existiera no lo puedo resolver fácil. No es que no lo pueda resolver, no lo puedo resolver fácil. ¿Cómo lo puedo resolver? Le pongo B sub G. Pero, ¿para qué me voy a complicar la vida si ahora sí me lo permite resolver? Ya tengo resueltas dos. Yo sé que I sub 2 es 6, porque I sub 2 menos I sub 3, que es 3, da 3. Así que I sub 2 tiene que ser 6 amperes. Y entonces solamente me queda resolver I sub 1. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Fíjense que era un circuito complicado de resolver al principio. No es un circuito fácil, pero sí son fácil de resolver. ¿Sí? Yo podría calcular los B sub G de los generadores. ¿Podría calcularlos? ¿Sí o no? Hasta acá se entiende por qué da esto. ¿Quieren que calculemos I sub 1? Vamos a calcularlo para la elección de las mallas. ¿Sí? Vamos a calcularlo. A ver qué onda. ¿Cuánto vale I sub 1? Díganme ustedes. O cómo escribo la ecuación. Escribo la ecuación de la malla 1. Vamos a decir, malla 1, escribime la ecuación y guarda lo que escriben. ¿Quién me la dicta? Empiezo de acá. Miren, se me acaba de ocurrir recién. Empiezo de acá abajo. De acá. Este es mi punto de partida. ¿Quién me dice cómo la escribo? Dale. ¿Quién me la dicta la malla? Por favor. Uno de ustedes. Alguno que no lo haya hecho antes. ¿Quién me dice? Tengo una consulta. Dale. Cuando pase por la resistencia de 6 ohm, ¿va a tener también la que le corresponde que pasaría la corriente I3 o no? Claro, sin lugar a dudas. ¿Sí? Si te la perdés de vista, viste que yo la dibujé así, es traicionero dibujarla así a veces, ¿eh? Porque como no la hice pasar por la de 6, pero sí tiene que pasar por la de 6, necesariamente, porque si no, estoy metiendo la pata. Y te podés pisar solo cuando haces esto así, te podés pisar solo por no dibujar bien largo el lazo. ¿Mm? Tengan cuidado con eso, sí, es cierto, Oriana. ¿Sí? Hay que tener cuidado. Dándote cuenta de eso, ¿cómo escribís la ecuación? Dale, decime vos. 14 voltios ¿Sí? menos 8 ohm por Sí. I1. La corriente va en sentido contrario a como la acoso, pero después Yo te puse I sub 1 así. ¿Qué quiere decir I sub 1 así? Fíjate cómo está I sub 1, ¿eh? No podés elegirlo vos, yo te lo elegí. ok. Entonces, Y le pongo un menos a I sub 1 y no resuelvo. claro, porfiada, ¿viste? No quiere escribir. No, quiero que escriba la ecuación con I sub 1 así. Fíjate, con I sub 1 así, las caídas son así, mira. Con I sub 1 así, esta caída es así, esta caída de tensión es así, y esta caída de tensión es así. Ok. ¿Estamos? Ahora Sí. díctamelas. Bueno, 14 14 volt, más 8 ohm ahí por está, I1 más 8, más 6 por I1 más 8 por I1 menos 14 voltios. Sería más 8 ohm por I2. perdón, a ver, más 8 ohms por I2, ¿ves? Sí, Sí. porque I2, digamos, para que te pongo las caídas como van. I sub 2 genera más arriba y menos abajo del lado de él, mientras que I sub 1 es al revés. Así que tiene que tener el sentido contrario a I sub 1. Ok. Sentido contrario a I sub 1. ¿Cómo sería el sentido contrario? Si I sub 1 tenía sentido positivo sobre la de 8, que era acá, ¿ves? Sí. ¿Cómo quedaría entonces? Menos 8 ohm por I2. Menos, Y, lo sigo abajo, ¿eh? sí. Menos 8 por I2, sí. Menos 6 ohm por I3. Vamos a ver, ¿ves? Si vos te fijas así, perfecto. Menos 6 por I3.
y esto es igual a Sí. 0. Y ahora lo reescribimos más prolijo, digamos, 14 con menos 14 se van, y ya agrupo todo, lo escribo con rojo directamente. Me queda I sub 1 positivo por 8 más 6 más 8, ¿sí? Menos 8 por I2 menos 6 por I3. Esto es 0, y acá tenés que reemplazar que I2 vale 6, 6 por 8 es 48, y que I3 vale 3, menos 6 por 3, 18. Entonces, I sub 1, que va multiplicado por 22, ¿no? 8 más 8, 16, más 6, 22. Me queda así. Y entonces, menos 48, menos 18, me da 50, 66. 66, ¿no? Sí. Menos 66. Y 1 por 22 es igual a 66. Entonces, finalmente, me queda que I1 vale 33, 3,3. ¿No? Amper. No, 3-1. ¿No? 66. 3. 11 dividido 20 es 3. 3 amperes. Mirá vos, dan todas 3 amperes, ¿no? Pero bueno, esto no lo esperaba, no lo hice con esta intención, pero bueno, mejor. Es un circuito que me sorprende. Dejo que me sorprendan los circuitos a veces. Genial. Al forzar esos 3 amperes, me da 3 amperes. Bueno, y ahí se resolvió. ¿Se entendió esta parte? Esto es mallas, digamos. Mallas se lleva bárbaro con los generadores de corriente, no tanto con los generadores de tensión. Los generadores de tensión nos pueden llegar a complicar, ¿sí? ¿Qué quiere decir que nos pueden llegar a complicar? Digamos que una malla habría que ser muy pésimo para tomar, pero se podría tomar. Si yo les tomo esto así, a ver, bueno, ¿cómo podría ser? No estoy seguro que se pudiera. Vamos a suponer que hagamos esto así, y que acá tengamos esto así, que acá tengamos esto así, y que acá tuviéramos esto así. Eh, si yo tuviera una malla así, esta malla queda horrible. ¿Está? Esta malla queda horrible. No sirve resolverlo por mallas. ¿Sí? No es práctico resolverlo por mallas. Le digo que tiene la mitad cada uno y ya está. Pero tampoco puedo asegurarlo, en realidad. ¿Está? Tampoco podría asegurarlo a eso. Si las fuentes fueran perfectos, como en los otros casos, como nos pasaba, ¿sí? Acá no tiene por qué ser que las dos fuentes aportan la misma corriente. No habría justificación para eso. Lo que probablemente pase en la práctica es que sí suceda eso si las dos fuentes son exactamente iguales y tienen resistencias internas. Si son exactamente iguales y tienen resistencias internas, aportarán de manera invertida sus resistencias internas. ¿Sí? La que tiene resistencia interna más grande será la que aporte menos corriente. Pero no se llevan bien, digamos, el método de mallas con las fuentes de tensión puestas para determinar un punto. No es demasiado, no me deja trabajar mucho. No me deja trabajar mucho. ¿Sí? Vamos a ver un ejercicio más. A ver. Vamos a ver un ejercicio más de este tema de... ¿Por qué?
Disculpen, vamos a ver. Ah, bueno, acá tenemos uno, ahora, acá tenemos uno que puede resultar más interesante. Voy a dejar de compartir y voy a cambiar de ámbito. Vamos a esto, ahora vamos a cambiar de circuito propuesto, digamos. Vamos a ver. Ahí tienen un circuito extremadamente interesante que tiene la característica de tener, ¿qué cosa? ¿Qué son esos rombos que están ahí? Los rombos, ¿qué son? Ustedes me dicen. Fuentes dependientes. Fuentes dependientes, ¿de qué? Corriente o tensión. De corriente, es la de abajo, esta de abajo, es una fuente de corriente dependiente de corriente, ¿sí? Esta de abajo. Y la otra, la de más arriba, la que está vertical, esta de acá, es una fuente de tensión, fíjense que tiene polaridad acá, tiene polaridad, es una fuente de tensión dependiente de tensión. Existen 4 tipos de fuentes controladas: las de corriente dependiente de corriente, las de corriente dependiente de tensión, las de tensión dependiente de corriente y las de tensión dependiente de tensión. 4 tipos de fuentes controladas, ¿sí? Entonces, acá tenemos 2. ¿En qué nos ayudan y en qué nos perjudican? Y bueno, ahora vamos a ver. Vamos a ver, volvemos a nuestro método de siempre. ¿Qué cantidad de mallas tenemos en este circuito? ¿Qué cantidad de mallas tenemos en este circuito? Cantidad de mallas independientes en este circuito. ¿Cuántas? ¿Quién me dice? ¿Cuántos? 2. ¿Nada más? ¿Seguro? Sí, no, más o menos. 3. 3, claro. 3, perfecto, bien. Ahora, lo que vamos a tener que tener cuidado, vamos a elegir las mallas. Las mallas, a ver, hay que localizar dónde está B sub 1, ¿sí? Porque esta es controlada por B sub 1. Y acá está B sub 1, de este lado, ¿lo ven? Una cosa que no hay que hacer, yo no puedo elegir, esto es una condición adicional, no puedo elegir esta malla, miren, a ver, esta malla así, no la puedo elegir. ¿Por qué? ¿Por qué no la puedo elegir? ¿Por qué digo no puedo elegir esa malla? ¿Por qué? Porque hay un Escucho. punto en el medio. ¿Por qué qué? Creo que dijo que le quedan elementos en el medio que no pasan corriente. Bueno, pero pongámosle que esto forma parte, después elijo los otros elementos, después elijo las otras mallas. Yo elijo las otras mallas después, pero yo digo, esta malla no se puede elegir. ¿Por qué? Porque se contradicen la fuente de corriente. Ahí está. Porque la malla, en la rama de arriba, donde dice 6 ohms, tengo circulando corriente I. Y en la malla abajo tengo circulando corriente menos 2I. ¿Estamos? Menos 2I. O sea, arriba tengo I positivo y abajo tengo menos 2I. La única forma que eso fuera cierto, ¿cuál sería? Que I valga 0. Exacto. Pero yo ya la estoy condicionando. ¿Está? Si elijo la malla así, ya sé que I me va a dar 0. Pero eso puede no ajustarse al resultado real. Hay que tener mucho cuidado de no hacer pasar la corriente, primero las corrientes de malla, ¿sí? Por 2 generadores diferentes,
Si es que no tienen segunda corriente. Si tienen segunda corriente, como vimos en el caso anterior, vieron que tenía un generador, tenía dos corrientes, el otro tenía una sola. Entonces, al tener dos corrientes, se ajusta al valor que tiene que tener. Pero si tengo esta corriente sola, pasando por ahí, me da I, 2I, ¿sí? Si tengo esta corriente sola, ya de por sí se produce una contradicción que solo puede ser eliminada con un único valor, que es que dice a cero. Ya estoy imponiendo una condición externa al circuito y podría pasar que yo no me viera forzado a hacer esto porque, por ejemplo, por abajo pasara otra corriente. Podría pasar, no lo vamos a hacer ahora. Pero además de eso, lo que yo tengo que evitar es que una misma corriente vincule el control con su controlada. ¿Estamos? O sea, la fuente controlada no puede pasar por la corriente que pasa por la fuente controlada, no puede pasar por la corriente, por el lugar donde está su parámetro de control. La corriente que pasa por una fuente controlada no puede pasar al mismo tiempo por la fuente de control. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, se entiende. ¿Estamos? Es una condición que no aparece en casi ningún libro, no sé si está en alguno, pero que genera errores en la práctica. No lo hagan, ¿sí? Ténganlo en cuenta por las dudas. Bueno, vamos a resolverlo ahora, entonces vamos a tratar de resolverlo bien. No elegimos eso, vamos a ver cómo se plantearían las ecuaciones. Tiramos cualquier corriente, no hay problema. Elegimos las mallas, I sub 1, esta no hay discusión, puede ir así. I sub 2 la podemos elegir así, sin ningún tipo de problema, porque no hay condicionante. Veamos, I sería ¿cuánto acá? En este caso, Menos 3 amperes. claro, si es que dejo sola a la corriente, que no va a poder pasar. Mira por qué. Porque la siguiente, para dejar sola, la siguiente tendría que ser que yo pase así, para evitarme dos corrientes pasando por el generador de corriente. Pero no puedo hacer eso, no me deja, ¿está? Porque estoy haciendo pasar por el control la corriente que pasa por la controlada. No puedo hacer esto. Entonces voy a tener que elegir una corriente acá que sea, por ejemplo, así, y ahí me pisé solo porque la corriente de 3 amperes no me deja que le ponga una única corriente, por el tema de las fuentes controladas. Las fuentes controladas siempre son bravas de resolver, siempre aportan una complejidad que no tenés si no tenés fuente de corriente controlada o de tensión controlada. Si no tenés fuentes controladas, no es tan complicado resolver mallas. Cuando tenés controladas, complican. ¿Sí? Complican. No quiere decir que no se pueda hacer, quiere decir que complican. Vamos a ver si no se nos produce con esta elección, si no se nos produce alguna contradicción en algún lado cuando lo vayamos resolviendo. Pero ya que estamos, vamos a irlo resolviendo, ¿vale? ¿Cómo plantean la malla 1? ¿Quién me dice la malla 1? A ver, dale. Malla 1. ¿Cómo la planteamos? Arrancamos de acá. A ver, vamos a arrancar de acá. Podría ser más 14 volts, ¿Sí? menos 7 ohms por I1, ¿Sí? menos 6 ohms por I1, ¿Sí? menos 8 ohms por I1, ¿Sí? menos 14 volts. Perfecto. Igual a 0. Sí. Bien. Después lo achicamos. No hay problema. Pero falta algo. Perdón. Ah, sí, eso. Faltó la corriente I2 en la resistencia de 7. Sí, tal cual. Perfecto. ¿Cómo sería entonces? Más I2 por 7 ohms. Exacto. Porque fíjate que sobre la de 7 ohms se contraponen los sentidos de las dos corrientes. Entonces,
si en I1 tiene signo menos, en I2 tiene signo más, no hay duda. ¿Sí? Entonces 7 y 2, y ahora sí, igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí no hay más, ¿no? Bueno, lo acomodamos, otra vez pasa lo mismo, digamos, la de 14 se va con la de 14, lo otro se puede juntar, me queda menos I1 por 7 más 6 más 8 más 7 y 2, y esto es igual a 0, y quedó. Después ya que estoy. 7, 6, 7, 13, 13 y 8, 21, menos 21 y 1, menos 7 y 2, es la que queda como malla 1. Esta es la malla ¿No 1. es más y 2? Sí, perdón. Más y 2. Más y 2. Bien, perfecto. Como malla 2 ahora. ¿Qué escribo? ¿Qué escribo como malla 2? Arranco de acá. ¿Qué pongo? ¿Se puede poner que I2 es igual a 3? No, porque tenés dos corrientes pasando. Capotaste. Entonces, le elegimos un signo, cualquiera BG, supongo que ese va a ser el signo, después mis ecuaciones dirán si esto es cierto o no, ¿sí? Le elijo este signo y digo, bueno, más B sub G, arranco de ahí y viajo en el sentido de la corriente de malla. Más B sub G. ¿Y ahora qué? Menos I2 por 6. I sub 3 se contrapone con I sub 2, así que más I3 por 6, menos I2 por 6 allá arriba, ¿sí? Menos 7 por I2, más 7 por I1, menos 14 volt igual a 0. Aunque pudiera arreglar esto, ya necesito una ecuación al menos más que las corrientes de malla. ¿Sí? Al menos una, porque BG no la voy a poder sacar, porque el sistema de mallas va a tener de incógnitas I1, I2 y I3. Y BG va a tener que surgir de alguna otra relación y lo voy a tener que calcular. Pero tengo algo que me puede ayudar. ¿Cuál es? Digamos, después escribimos la ecuación de I sub 3. ¿Qué ecuaciones, yo porque se me termina el tiempo, qué ecuaciones tengo adicionales? La de I sub 3 la puedo escribir, ¿sí? También, ¿qué tendré que hacer para I sub 3? ¿O qué puedo hacer de I sub 3? Para escribir la malla 3. La malla 2 no la simplifico por ahora, después es elemental simplificarla, no hay problema, lo hacen ustedes. Pero la malla 3, ¿cómo se puede escribir? La malla 3. ¿Qué particularidad tiene la malla 3? Mírenlo bien. ¿Cómo se escribe la ecuación de la malla 3? ¿Qué pasó? Dale, sin miedo. ¿Quién tiene una idea? Y puedes arrancar por la fuente de tensión controlada por corriente. La fuente de tensión. La fuente de tensión. La de abajo. Esa es de corriente controlada por corriente. Ah, al revés, perdón, la nota al revés. No, va bien, va bien. La fuente de corriente controlada por corriente. ¿Y qué hago? Perfecto. Y primero pones todos los signos. Yo primero lo hago así siempre. Sí, Y ahí iría, ahí va. Pero ahí tengo una pregunta. dale. O sea, si la corriente va para allá, ¿no entra por el positivo, sale por el negativo? No, el signo de la. Vos hacés la analogía a lo que pasaría en una fuente de tensión con la corriente. ¿Para dónde va la corriente en esta fuente de tensión acá? Hacia arriba, ¿Hacia arriba? ¿Seguro? suponiendo. Suponiendo que ¿qué?
suponiendo que la fuente entregara corriente al Claro, circuito. pero ¿podría ir hacia abajo, sí o no? Sí, tal cual, por supuesto. Ahí la fuente absorbería Ahí está, claro, corriente del circuito. claro. Si la estuvieras cargando, pasaría eso. Claro, Entonces, yo no puedo decir para dónde va la corriente en una fuente de tensión y no puedo decir para dónde va la tensión en una fuente de corriente, ¿me seguís? ¿Se entiende? sí, O sea, ok. para donde yo elija el signo está Sí, bien o mal, pero se va a claro. verificar después. Le De elijo. última dará negativo y Ahí eso está. significa que era al revés el signo. Exacto, exacto. Si me Ok, da negativo, perfecto. significa que iba para el otro lado. ¿Sí? Ok, Entonces, perfecto. le pongo B sub GI y Ujú. salgo desde acá. Sale positivo. Bueno, lo sumo B sub GI, que no sé cuánto vale, subo. ¿Y ahora qué? Y ahora es más y el otro, chale. 2 B sub 1. Está acá. 2 veces 1. Pero el 2 es digamos, la resistencia interna que tiene. No, O no tiene resistencia Él interna. multiplica, él hace el cálculo de multiplicar por 2, se fija cuánto Claro. vale B sub 1 acá, lo multiplica por 2 y lo pone en tensión. ¿Cómo Ok, lo hace? ¿Cómo lo hace? No es importante, lo hace. ok, ¿Entendés? perfecto. Bien. Entonces es más 2B1. Ya si asumís eso y me crees eso, pero podemos hablar de cualquier cosa, religión, filosofía, lo que quieras. Pero la verdad es así, ¿sí? Las fuentes, después vas a ver, cuando veas electrónica, vas a ver que las fuentes no es que hagan magia, sino que hacen algo circuital que les permite hacer esto, que yo te estoy diciendo. Pero acá pensalo así, no tengo forma todavía de que vos Ok, lo entiendas. ¿Está? bueno. Listo. Más 2 veces 1, ¿y ahora qué? Y después es menos 6 y 3. Exacto. Y después es menos 6 y 3 de vuelta. ¿Sí? Más 6 y 2. Más 6 y 2. Menos BG, perdón. Menos BG. Igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguno de acuerdo? ¿Ninguno de acuerdo? ¿Quién me dice? ¿Se puede escribir la malla 3 de otra forma? Y si hiciera que I3 sea igual a 2I, que 2I es I2, Es un generador de corriente. Así que necesariamente se comporta, aunque sea traicionero porque es un generador de corriente controlado, sigue teniendo que cumplir con Kirchhoff. Entonces, I sub 3 sí o sí tiene que cumplir con el hecho de que es 2i. Por acá toda esta vuelta tiene que circular 2i. No se puede hacer otra cosa. No puede ser de otra forma. Si llega a ser de otra forma, querría decir que está apareciendo corriente de algún lugar que no está. ¿Está? No puede pasar otra cosa. Esta es la otra forma de escribir la malla 3, que en realidad es más eficiente porque es más corta y que no nos deja resolver nada todavía, pero podés poner que I sub 3 es 2i. Y podés poner que I sub 2 es menos i. También lo podés hacer. ¿Se entiende el concepto? Por las controladas. Eso es culpa de las controladas. Pero en realidad es culpa de Kirchhoff eso. Pero nos ayuda a resolverlo. O sea, I, si vos te fijás de allá arriba, es menos I sub 2. Y es una ecuación en I, que después nos puede permitir resolver las cosas. ¿Estamos? Entonces, si vos metés eso acá abajo, I sub 3 tiene que ser igual por culpa de ese generador a menos 2 I sub 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y fíjate cuánto te simplificó la cuestión de las ecuaciones. Ahora, con 2 ecuaciones tal vez lo puedas resolver. Tal vez, porque ya metiste varias ecuaciones y las resumiste. Hay que ver si esto te da, y si no, hay que decir que, por ejemplo, B sub 1 es igual a I sub 1 por 8, lo metés acá y haces el cálculo con esto, con la malla esta de M sub 3, etcétera, etcétera. Hay que ingeniárselas. Acá no hay método convencional posible.
digamos, cuando intervienen fuentes controladas, en un circuito, no hay forma muy estándar de hacer las cosas. Hay que ver qué hacen las fuentes. Y eso es circuito a circuito. No todos los circuitos se comportan igual, no es que sea magia negra ni nada por el estilo, pero ya hay que pensar en el medio a ver si eso funciona o no funciona. ¿Y qué otra cosa hay que hacer? Una vez que tengamos todos los cálculos, porque esto también puede pasar, que ustedes obtengan un resultado matemático no quiere decir que ese resultado matemático verifique Kirchhoff en todas las mallas. Hay que verificar que Kirchhoff se cumpla. Si Kirchhoff no se cumple en una malla, es una cuestión de un dibujito muy bonito y me hizo trabajar 1 hora al cohete. ¿Está? Trabajé para nada, pero lo tenía que resolver. O sea, una vez que lo terminen, lo tienen que verificar, porque podría pasar que no fuera un circuito real, porque podría no dar. Matemáticamente el circuito tendría solución, pero si no cumple Kirchhoff, es un decorado, no es ninguna otra cosa. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende eso? Es como si Newton me diera una fuerza imaginaria, por ejemplo, que aplicando las leyes de Newton, yo tuviera que una determinada fuerza tiene que ser 25i. No puede ser, no hay forma, ¿sí? O que un tiempo me da negativo, o que una velocidad me da imaginaria, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Si no se cumple Kirchhoff, después que obtuve todos los resultados matemáticos habidos y por haber, si no se cumple Kirchhoff en todas las mallas, listo, descarto. Ese circuito no existe. Eléctricamente no es un circuito, es un dibujito, nada más. ¿Tá? Así que fíjense todas las complejidades. Bueno, nos quedó por ver nodos. No vamos a llegar, pero sí vamos a hacer, en la clase que viene vamos a hacer nodos Thevenin y Norton. Lo vamos a practicar bien practicadito, ¿sí? Lo vamos a tener que practicar. Pero fíjense que ya solamente mallas se puede complicar notablemente con la inclusión de fuentes controladas, que son fuentes de existencia hoy en día real absoluta. Hoy en día estas fuentes existen tal como yo las quiera plantear. Si yo quiero plantear el doble de tensión en la resistencia, lo pongo ahí en esta malla, se puede hacer perfectamente, sin ningún tipo de problema. No con los circuitos que son de conocimiento habitual de ustedes. Tienen que ver electrónica para eso, pero se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer. Incluso eléctricamente se podía hacer, porque, por ejemplo, ¿qué es una fuente controlada de tensión? ¿Qué ejemplo de una fuente de tensión, de una fuente de tensión controlada por tensión conocen ustedes? Que ya lo vieron, creo que en física. Un ejemplo de una fuente de tensión controlada por tensión. ¿Un capacitor? No, un capacitor no, porque el capacitor, digamos, es una fuente de tensión controlada por corriente, ¿sí? Mayormente. Podría haber alguna situación en la cual, digamos, cuando vos ponés a cargar un capacitor con una batería, ahí sí sería, pero no puede hacer otra cosa que igualar la tensión. ¿Cuándo podés duplicar tensiones, triplicar tensiones, cuatriplicar tensiones? ¿Con qué cargan ustedes sus celulares? ¿Qué tienen en sus... Un trafo. Un transformador. Un trafo. Fíjate que el trafo es 220 a 12, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que hace la cuenta de que si vos tenés 220, él te da 12, pero si tenés 110, ¿cuánto te da? 6. Y si tenés o sea, hace la misma división para cualquier tensión que vos le pongas hasta que se queme, por supuesto, ¿no? Si le ponés, no sé, 500 volts se quema, pero para abajo, si vos tenés 220, te da 12, para 110 te da 6, para 55 te da 3, para 22,5 te da 1,5 y así sucesivamente. Un transformador es el ejemplo más fácil de una fuente de tensión controlada por tensión y hasta de corriente controlada por corriente. ¿Cuál es el caso en el cual un transformador se usa como fuente de corriente? Alguno que sea técnico y tenga un poco de experiencia en hacer cosas en el taller. Cuando un transformador
es una fuente de corriente controlada por corriente? ¿Cuándo? ¿O en qué lo usamos, digo? ¿En qué se usa el transformador como fuente de corriente controlada por corriente? ¿Alguno suelda? ¿Alguno suelda? ¿Con arco? ¿Con soldadura de arco? Bueno, no importa. Una térmica puede ser. ¿Cómo? Una térmica en la instalación de un domicilio. Puede ser, ¿no? No, porque la térmica lo que hace es ser alineal. Lo que hace la térmica es alinearizarte la respuesta del circuito. Te deja crecer la corriente hasta cierto tiempo y te lo corta después. O sea, mientras la corriente no alcance su máximo, la deja crecer. Normal, sin problema. Cuando alcanzó el máximo, ¡tac!, te apagó el circuito. Y la respuesta del circuito para corrientes superiores a el valor de la térmica, no es cierto lo que te estoy diciendo, te aclaro, pero porque en realidad el valor de la térmica es el valor en el cual se puede mantener durante una hora el servicio, ¿sí? No es del todo cierto. Pero suponete que vos que tenés una térmica de 20, hasta 20 te la dejan crecer y de 20 para arriba te la corta. No tiene respuesta lineal la térmica, ¿sí? En cambio, la soldadora, sí. Lo que vos hacés cuando vos a la soldadora le metés 80 amperes con un electrodo de 2,5, ¿sí? Cuando le metés 80 amperes con un electrodo de 2,5, lo que haces es que la corriente en tu casa, ¿sí?, sea de mucho menos, de 8, 5, 6 amperes, la corriente en 220. ¿Se entiende? Por eso podés soldar. La forma de hacer que algo se suelde y que vos tengas un gran I cuadrado por R para que se derritan los metales en un punto local es que le hagas circular mucha corriente con poca tensión de este lado, para que del otro lado tengas 220 con poca corriente. Porque el producto del primario de tensión y corriente tiene que ser igual al producto de la secundaria, digamos, bobinado secundario de tensión por corriente. ¿Está? Tensión por corriente en el primario tiene que ser igual a tensión por corriente en el secundario para que se mantenga la potencia constante. Lo que no podés es crear energía, pero sí podés convertirla, que es lo que haces con un transformador. Por eso soldás con un transformador. Ya lo vamos a ver, quédense tranquilos. Ya más adelante lo vamos a ver cuando veamos alterna, vamos a ver que funciona precisamente así. Bueno, chicos y chicas, jóvenes, nos estamos viendo la próxima clase. Recuerden que mañana tienen la práctica. ¿Cómo? Sí. Una pregunta sobre el taller. Sí. El informe que hicimos grupal. Sí. En la consigna también decía que teníamos que hacer un informe individual y subirlo a PDF al foro. Sí, no. ¿Pero qué tipo de texto es eso? No, por lo que me dijo Nicolás, lo que se va a hacer es, eso háblenlo con Nicolás, lo cambiamos a último momento para no volverlos locos a ustedes con tanto informe. Hacen ese informe grupal y después nosotros le vamos a tomar en forma individual lo que hicieron en algún taller y vos me vas a tener que saber describir ese taller, cuáles fueron las minucias que hiciste, los cálculos que abordaste, cómo lo construiste, etcétera, etcétera. ¿Está? Creo que es así. De todas maneras, para estar seguro, preguntale al ingeniero Nicolás Santini, que es el JTP. Asegúrate con él de la metodología, que él es el que se va a encargar de tomar en esa parte. Esa la parte de práctica, está a cargo del ingeniero Santini. ¿Está? Por cualquier cosa, coordinalo con él. Si no, yo le voy a pedir en todo caso que suba una explicación al foro para que todos se queden tranquilos de cuál es la metodología en ese sentido. Preguntale a Nicolás Mavar en esa parte. ¿Sí? En eso sí. ¿Se entendió, Eric? Sí. Sí, se entendió. Bien. Perdón que no te pueda dar una respuesta con más precisión, ¿no? Obviamente. Bueno, chicos, nos vemos entonces la semana que viene. Por ahí yo seguramente esté dando una vuelta esta semana por allá y así nos vemos ahí y trabajamos un rato juntos. Nos vemos luego. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos. Chao, profe.